Muy buenos días con todos. En nombre de la Facultad de Ingeniería de la UCIL y el Instituto ILIEF, les doy la más cordial bienvenida al foro Importancia de la infraestructura vial y terrestre, factor imprescindible para el desarrollo de un país. ¿No? Desde ya agradecemos su presencia en este espacio de diálogo y reflexión sobre un tema fundamental para nuestro país, para nuestro crecimiento económico, la competitividad y la calidad de vida en nuestro Perú. Para dar inicio al evento, voy a dar unas palabras de bienvenida, ¿no? Debido a que el decano no pudo asistir, está en otro evento en este momento. Y en nombre de la Universidad San Ignacio Loyola, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de espacios que fomenten el análisis, el debate, la generación de propuestas frente a los grandes desafíos. En este contexto, la infraestructura vial y el transporte son sin duda ejes fundamentales para avanzar hacia un desarrollo sostenible, equitativo y moderno. Hoy nos acompañan destacados especialistas cuya experiencia y visión serán clave para comprender mejor la realidad del sector y reflexionar sobre políticas y estrategias que contribuyan a su mejora. Agradezco sinceramente la presencia de cada uno de ustedes, así como el esfuerzo de los organizadores y panelistas. Les deseo una jornada enriquecedora donde el intercambio de ideas fortalezca nuestro compromiso con un país más íntegro, competitivo y justo. A continuación, invitamos al ingeniero Jorge Lasarte, presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales, ILIEF, quien nos dará una breve presentación del foro que nos convoca en esta jornada. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Y quiero dirigirme a ustedes aquí en esta Universidad San Ignacio de Loyola para que con la fuerza y capacidad que tuvo este santo para formar una compañía como la Compañía de Jesús, en la cual se crió el Papa que acaba de fallecer. Espero que bajo su advocación todos los aquí presentes podamos recoger lo mejor de lo que significa la infraestructura vial para el desarrollo de un país. Yo quisiera empezar diciéndoles que no hace mucho tiempo nos reunimos el Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales con la Universidad San Ignacio de Loyola. Dos entidades pertenecientes al sector privado, convencidos que es necesario que el sector privado y el sector público trabajen juntos y unidos para el desarrollo de un país. Y el desarrollo de un país, aunque a ustedes les parezca mentira, se le debe en una parte importantísima a la infraestructura vial y al transporte. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque lo ven todos los días y no se dan cuenta. El cuerpo humano, los animales, todos, vertebrados, invertebrados, las plantas, tienen vida porque tienen sangre. La sangre da vida. La sangre transmite todo. Pero la sangre sola no vale nada si no hay venas que las llevan y las transmiten y hacen que llegue a los más distintos y distantes puntos del cuerpo humano. Esas son las carreteras y los vehículos. ¿Qué se hace un cuerpo humano con venas sin sangre? Nada. ¿Qué se hace un cuerpo humano o cualquier otro ser viviente con sangre sin venas? Nada. ¿Qué se hace un país si no tiene transporte y no tiene por dónde circular? Nada. ¿Qué se hace un país que solo tiene vías, infraestructura vial? Nada. Son factores complementarios para que el ser exista, para que el hombre viva, para que las plantas existan, para que los animales caminen, los alimenten, etc.
Esa es la comparación que yo me hago cuando me empeño en decir que la infraestructura vial es imprescindible para el desarrollo de un país, sobre todo para un país como el nuestro, el Perú. No es posible que tengamos 180.000 kilómetros de vías y no llegamos a los 18.000 kilómetros de vías pavimentadas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Si no hacemos conciencia nosotros, la empresa privada, el Estado, los estudiantes que tienen un país por delante, un futuro para disfrutar, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, no llegaremos a conseguir nada. Y esto solo se consigue con cosas muy simples. Hay una entidad en el Perú que se llama Proinversión. ¿Qué cosa es Proinversión? Muy simple. Es la entidad que es una mezcla de Estado y actividad pública, porque promueve la inversión, promueve la construcción, el avance, el crecimiento de nuestro país, al que debemos querer, amar, respetar y conocer, cosas que muchas veces las nuevas generaciones se han olvidado de darse cuenta de la importancia que tiene el Perú y ser peruano. Proinversión está haciendo una labor muy importante. Por eso tenemos acá al director ejecutivo Proinversión, el doctor Luis del Carpio, que nos va a explicar por qué hay tanta importancia y por qué se esmera tanto en sacar adelante proyectos como los que tenemos y que ahí se quedan. También tenemos a un doctor como el ingeniero Jorge Alba. Jorge Alba ha sido rector de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería, máxima universidad de ingeniería del Perú, un modelo de universidades en el mundo. Tuve la suerte de graduarme yo en ella, el doctor Alba también, mi padre también, y a ellos, a esa universidad le debemos mucho. Pero ¿qué sacamos si tenemos una buena universidad? ¿Qué sacamos si tenemos una buena infraestructura vial? Si no tenemos una economía que una todo esto y sepa saber cómo se financian las cosas, cómo se hace una construcción, cómo se hace una obra, cómo no se desperdicia el dinero del Estado, cómo invertimos el dinero del Estado para tener buena infraestructura vial y que esa infraestructura vial nos permita tener un buen transporte y ese buen transporte nos permita tener educación, tener salud, porque con la educación tenemos cultura, tenemos todo. La salud necesitamos hospitales, cómo llegamos a las escuelas, cómo llegamos a los hospitales sin carreteras. Tenemos comida, tenemos infraestructura vial terrestre, carreteras y ferrocarriles. Tenemos infraestructura vial marítima, pero ¿qué me hago yo con una gran flota si no tengo puertos? ¿Y qué me hago con grandes aviones si no tengo aeropuertos? Esa es la infraestructura que tenemos que hablar. Y cuando hablamos de infraestructura vial, tenemos que hablar de eso. Puertos, aeropuertos, caminos, carreteras y ferrocarriles. No los voy a quitar más tiempo con esto, que son generalidades, pero sí quiero que ese convenio que hemos suscrito hace poco con la Universidad de San Ignacio de Loyola sirva como un hito para hacer ver la importancia que tiene esa unión de venas con la sangre, esa unión de las carreteras con las vías viales que permiten la circulación para llevar el desarrollo del país. Espero que San Ignacio de Loyola, patrono de esta universidad y formador del Papa que nos ha conducido hasta hace pocas horas, nos ayude a conseguir este milagro. Y pidamos por el Perú y agradecemos el hecho de ser peruanos y haber nacido en nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Lasarte, por sus palabras. Ella hizo una breve presentación de los panelistas. A continuación, yo voy a hacer una presentación un poco más
corta porque cada uno de ellos tiene un currículo muy largo, ¿no? Primero tenemos al magíster Luis del Carpio, economista con doctorado en curso de Gestión Económica Global en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doble maestría en Administración y Finanzas, con más de 20 años de experiencia en estructuración de proyectos de infraestructura pública y privada a nivel nacional e internacional. Ha liderado importantes iniciativas como Telecabinas, Coelap, Puerto Salaberry y el Anillo Vial Periférico. Fue asesor internacional del PNDU en Guatemala y director de proyectos estratégicos en Proinversión. Actualmente es director ejecutivo de Proinversión y presidente del directorio de la Corporación FONAPE. Cuenta con formación especializada en gestión urbana sostenible y es docente de posgrado en diversas universidades peruanas. Aquí lo invitamos a que se siente como panelista. Y unas fuertes palmas, por favor. Nuestro segundo panelista es Elmer Cuba, quien es socio de Macrocónsul, ha sido director del Banco Central de Reserva del Perú desde 2017 al 2021, ha sido director independiente de diversas empresas en el sector minero, industrial y agroexportador. Fue vicepresidente de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi del 2004 a 2014 y vicepresidente del Consejo Directivo de CINER de 2000 a 2006. Tiene una maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aquí lo invitamos también a que pase al frente como panelista. Fuertes palmas, gracias. Y nuestro tercer panelista es el doctor Jorge Alba Hurtado, quien es ingeniero civil por la UNI, con maestría en ingeniería civil por el MIT y PhD por la Universidad de Massachusetts. Especialista en el peligro sísmico e ingeniería geotecnia, con más de 35 años de experiencia como consultor en proyectos de gran envergadura en Perú, Estados Unidos, El Salvador, Argentina y Bolivia. Fue rector de la UNI, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y jefe de la misión oficial del Gobierno de Perú para la reconstrucción de El Salvador en 2001. Ha dirigido diversas firmas consultoras como Hidroenergía, Corporación Geotecnia y Jorge Alba Hurtado Consultores, a quien también le pedimos que pase al frente. Y unas fuertes palmas, por favor. Nuestro primer panelista será Luis del Carpio, quien va a hacer una pequeña presentación y luego tendrá unos minutos para que discuta sobre lo que él quiere presentar. Luego es el doctor Jorge Alba, también va a tener unas palabras. Y finalmente el magíster Elmer Cuba. Luis del Carpio, por favor. Buenos días, agradezco a la universidad por esta invitación y especialmente a Jorge Lazarte por las palabras y por la invitación. Sí, Proinversión es una entidad importante para el desarrollo nacional que ha enfrentado distintos retos, que ha acompañado este esfuerzo esfuerzo nacional, en verdad, por promover infraestructura para el desarrollo. Probablemente, visto los resultados, podríamos decir que se pudo haber hecho mucho más. Y hay que también reflexionar sobre ese aspecto. Llevamos muchos años intentando crear infraestructura, pero no logramos que la infraestructura entre. Yo creo que por un motivo. Creo que acá en el Perú descontamos lamentablemente mucho el corto plazo. Muchas veces cuando converso con alguien y le digo que estoy trabajando en un proyecto, lo siguiente que me preguntes, ¿para cuándo va a estar? Cuando le digo que va a estar en 3, 4 años, me dicen, ya no me interesa, pensé que era para mañana. En verdad los proyectos son el resultado de mucho trabajo, mucho esfuerzo, y no es sencillo hacerlo. No es sencillo llevar a cabo un proyecto de inversión en infraestructura porque surgen distintas visiones de desarrollo, es decir, distintas visiones que hacen todo bastante complejo. Y creo que nos hemos pasado gran parte de nuestra historia discutiendo y creo que ha llegado un poco el momento de actuar. El Perú necesita infraestructura para su crecimiento. El día de hoy en América Latina hay millones de personas que no tienen agua, hay millones de personas que no tienen luz, hay millones de personas que van a pasar gran parte de su vida en el transporte público completamente ineficiente. Y como dijo Jorge, y lo tomo de otra manera, las personas se acostumbran a eso, asumen que eso es lo que así es la vida. Estaba en Guatemala hace bastantes años y veía que
en los taxis o en el transporte público habían televisores en el panel. La gente se había acostumbrado que en verdad uno podía ver televisión en el transporte público. El taxista, la persona, lo primero que compraba era una pantalla para ver una película. Lamentablemente en el Perú ya comencé a ver que varios de ustedes que van en transporte público en el taxi también tienen una pantalla ahí. ¿Por qué no? Podemos ver YouTube, podemos ver una serie completa en Netflix y gran parte de nuestra vida puede transcurrir algo ahí. Veo muchas personas jóvenes acá. En verdad, el trabajar en proyectos de infraestructura no es sencillo. Por ese motivo es que muchos gobernantes han abandonado esta decisión por enfocarse mucho en el corto plazo. Es complejo, implica grandes retos. Apenas les voy a contar de algunos proyectos. Comparto completamente la visión de Jorge. En verdad, sin infraestructura no somos nada, no somos competitivos, vamos a perder la gran carrera de la competitividad de la vida. Pero hemos hecho algunas cosas buenas, también hay que recordarlo. Gran parte de los proyectos que hemos visto en Proinversión han estado influenciados por el sector transportes y el sector electricidad. El sector eléctrico es donde más hemos avanzado. En verdad, ya nadie discute el día de hoy que el modelo de gestión privada es el mejor para el tema de la energía en el país. Nadie lo discute. Es más, nadie me pregunta quién está a cargo de la gestión de la electricidad, de la distribución, la línea de transmisión. No, lo importante es el servicio. En transportes hicimos mucho, gran parte la hicimos con Jorge en distintos momentos que él estuvo en el Ministerio de Transportes en Proinversión, pero pudimos haber hecho mucho más. Pero el pudimos haber hecho mucho más nos abre muchos retos, especialmente para ustedes. Hemos hablado de carreteras, pero las carreteras conectan con puertos. Los puertos concesionados en el Callao solamente en el 2014 generaron un impacto de 598 millones en valor agregado y 66.000 empleos. ¿Estamos todos muy orgullosos del puerto de Chancay? Sí, es inversión privada. El puerto del Callao, que tiene 3 terminales importantes, uno por DP World, APM Terminals y el otro, otra empresa del Grupo Romero, también es inversión privada. Todavía el puerto del Callao es como 5 veces el puerto de Chancay y es un puerto bastante importante, pero el desarrollo es notorio. Este año se inicia la construcción del puerto de Marcona. Todavía no hemos visto ese puerto con claridad. En Marcona va a haber un nuevo puerto, es un puerto greenfield, es decir, que no hay nada en ese momento, es una inversión de más de 400 millones de dólares. Y si consideramos que en Marcona no se requería un túnel ni se requería un rompeolas o un dique para protección, la inversión sería mucho mayor. Hay muchas cosas que están pasando en este momento en el Perú y en el mundo. Los proyectos también pueden contribuir al desarrollo. Hace bastante tiempo nosotros pensábamos, luego me di cuenta por error, que finalmente todos que tenemos que estar agradecidos simplemente porque la infraestructura existe y ya está. Luego le exigimos a los proyectos más, y ya lo venimos haciendo con varios proyectos que todos tienen que constituir ahora fondos sociales, como el del puerto de Paracas, Salaberry, y muchos más. Por ejemplo, en el caso de Salaberry, una parte de la recaudación va a un fondo social que es administrada por el sector privado, y ahí en marzo del año 2020, todos se acordarán, en marzo del 2020 comenzó la pandemia, y de repente faltaba oxígeno, faltaba hospitales. El primer lugar donde se colocó un hospital de campaña, llegó todo un equipamiento de oxígeno del extranjero, fue en Salaberry. Se colocó de manera inmediata porque no había tiempo que perder. La necesidad era urgente, el fondo estaba ahí. Se salvaron muchas vidas en Salaberry, de acuerdo a estudios que hicimos luego, fueron entre 152 y 204 personas que no murieron gracias a una gestión eficiente de infraestructura pública que es gestionada por el sector privado. Y eso es algo que nunca hay que olvidarnos. La infraestructura pública puede ser gestionada por el sector público o puede ser gestionada por el sector privado. Si ustedes quieren pagarme a mí mi sueldo y que yo la gestione, yo soy funcionario público, bien. Pero si ustedes se enfocan en verdad en que lo que ustedes quieren es un buen servicio, enfoquémonos en eso. El sector privado nos puede brindar un mejor servicio siendo infraestructura pública. El desarrollo portuario ha acompañado el crecimiento de las exportaciones en el Perú. Desde el año 1999 elegimos que los puertos y carreteras debían ser gestionadas por el sector privado. Fue una decisión bastante valiente de las autoridades de esa época porque no fue sencillo.
no había un montón de gente aplaudiendo afuera diciendo qué buena decisión que se está tomando. Fue una decisión bastante complicada y controversial. Hubo que empujarla y se empujó mucho tiempo y funcionó. Y funcionó. Los puertos que son gestionados por el sector privado, las 8 principales infraestructuras portuarias en el Perú, estuvieron a la altura para dar el soporte necesario a nuestras agroexportaciones que crecieron y siguen creciendo de manera importante. Aeropuertos, también tuvimos la oportunidad de entregar en concesión los aeropuertos, el aeropuerto Jorge Chávez, que todos estamos esperando que lo inauguren en estos días. Yo lo he visitado, sobre algunos de ustedes también, es impresionante. En verdad, si no lo conocen, el día que lo conozcan, en verdad van a sentirse muy orgullosos de lo que el Perú puede hacer y también, desde luego, de todas las cosas en las cuales podríamos mejorar. En el tema de aeropuertos, tuvimos la concesión del Jorge Chávez, luego entregamos el primer grupo de aeropuertos y luego el segundo grupo de aeropuertos, y luego nos tomamos el trabajo de verificar si es que esto había servido para algo. Y en verdad lo notamos que sí, en verdad la gestión privada de los aeropuertos es eficiente. Desde luego, luego de tantos años, hay todo un proceso de aprendizaje. Un poco para reflexionar, Perú es pionero en lo que es gestión privada de infraestructura pública. No somos el primero, pero somos el más constante. El más constante. Muchos países empezaron antes que nosotros, pararon. Nosotros nunca hemos parado porque el motor del desarrollo en el Perú no es el Estado. El motor del desarrollo en el Perú es la inversión privada. Y luego nos pusimos a estudiar, pasaron ya 20 años, no bastaba con declarar que esto está bien. Yo hice algunos estudios también y verificamos en verdad que las inversiones en aeropuertos habían tenido un impacto que podríamos verificarlo en algún estudio en el desarrollo económico. También verificamos desde luego que gracias a esto se había incrementado el tráfico en distintos momentos y en otros estudios vimos que inversiones de este tipo influyen en el PBI, en el ingreso per cápita, en la esperanza de vida, incluso en la tasa de matrícula escolar. En el sector ferroviario hay mucho todavía por hacer. La línea 1 del metro finalmente lo que hace es regalarle vida y tiempo a las personas. Desde luego, como cada infraestructura que entra en Lima es absorbida completamente con todos, y muy rápido, de ser una excelente noticia, pasa a ser una regular noticia y después en verdad es completamente insuficiente. Ahora estamos pensando en mejorar la línea 1 del metro porque todo cambia. La línea 1 del metro, un proyecto del año 85, que se terminó en el año 2011-2012. Tomó muchísimo tiempo terminar esta línea 1 del metro. Se va a conectar con la línea 2 del metro. Tenemos una línea 2 del metro que pronto seguirá funcionando en distintas etapas, que también es una asociación público-privada, pero ahí tenemos un problema: cómo se va a conectar una vía completamente moderna con una que requiere todavía modernización. Estamos a tiempo para hacer algunos ajustes. Y en el tema de redes viales, hemos estado revisando todas las concesiones que se han entregado, es decir, todas estas carreteras que son gestionadas por el sector privado, esas que vivimos todos los días. De repente alguno de ustedes fue a la playa, fue al norte este fin de semana y vieron como algo bueno de repente se convierte en algo horrible, ¿no? En verdad, sufrieron en verdad y luego se preguntaron por qué está pasando esto. Llevamos un poquito de atraso en el tema del desarrollo de las vías. Y eso nos lo hemos planteado ahora y quisiéramos lograr para el próximo año que haya un tercer carril. Tengamos a partir en todo el camino, por lo menos de una parte inicial hasta llegar hasta un poco más allá de quizás hasta Pucusana, tener 3 carriles de cada sentido. Eso implica una modificación contractual y quizá lo hagamos más largo, pero estamos pensando en eso. Y todos los niveles de servicio de todas las concesiones medidas por Ocitran han sido superadas. La valla que tenían que superar era la que está en rojo. La valla en niveles de servicio e índices de rigurosidad están siendo ampliamente superadas por las concesiones, porque el concesionario tiene un incentivo para hacer esto acá. Y acá quería comentarles que ese no es un tema de Perú. En América Latina, en general,
nos gusta inaugurar las obras, ¿no? Hay una ardua necesidad por inaugurar las obras, pero a veces no ha ocurrido en nuestra historia un compromiso real por mantener estas obras. Es como que cada cierto número de años nos compremos un nuevo carro y decidamos ahorrarnos en el mantenimiento. Ese hermoso carro en muy poco tiempo no sirve. Es lo que pasa lamentablemente con muchas de nuestras carreteras. Y las seguimos arreglando y las seguimos inaugurando y nos tomamos una foto más y nos tomamos cientos de fotos más. Y de ahí nos olvidamos de mantenerla. Las APPs plantean una solución integral para eso. Las APPs, o lo que es gestión privada de infraestructura pública, se aboca en hacerse cargo que esto funciona bien. Y uno dirá, ¿por qué se enfoca en que esto siempre funciona bien? Naturalmente porque si no, no recuperan la inversión, ¿no? Ni siquiera hay ganancias. Cuando hubo el fenómeno del Yaku, hace ya muy poco tiempo, lo recordarán, ninguna de las casi 7.000 kilómetros de carreteras concesionadas paró, ninguna. Prácticamente hubo el fenómeno y a las horas siguientes las que fueron afectadas estaban funcionando. Se habían preparado, sabían que no podían fallar y uno dirá, claro, que vivos, porque si no, no cobran el peaje. Bueno, hay un incentivo muy fuerte para que esto funcione. Parte de los otros 23.000 kilómetros de red nacional todavía están en proceso de recuperación años después. Pero no se los tengo que contar a ustedes. Ustedes alguna vez han hecho un viaje más largo que utilizar la Panamericana Sur, alguna IRSA, alguna vez han recorrido algunos lugares de nuestro hermoso país y en verdad se han dado cuenta de que hay mucho todavía por hacer. La carretera longitudinal de la Sierra, que fue uno de los proyectos más retadores que tuvimos, solamente para tomar un efecto, antes de la concesión había más de 1.300 accidentes. Automáticamente con la concesión esto se redujo. Todavía hay una red nacional sin asfalto. Tenemos como 16.000 kilómetros en los cuales tenemos la urgencia de trabajar. ¿En qué estamos trabajando ahora? La longitudinal de la Sierra, tramo 4, que lo adjudicamos ahora en el mes de junio, es una carretera, imagínense esa carretera, 1.000 kilómetros, 5 regiones del país, conectadas por una carretera de excelente nivel. Esa carretera va a adjudicarse ahora en el mes de junio y es un contrato de concesión por más de 20 años donde esa carretera se va a construir prácticamente nuevamente en varios tramos y va a estar completamente operativa como las carreteras que nosotros utilizamos principalmente. El terminal portuario de Chimbote, en 2 meses declaramos de interés un proyecto de una empresa turca, uno de los principales operadores en el mundo, que se ha metido en Chimbote. Chimbote está al costado de Salaberry, que lo tiene el Grupo Romero, está muy cerca a Chancay, que lo tiene Cosco. Uno diría, ¿por qué te vas a meter en el medio de un lugar tan complicado? Pues yo diría que en verdad uno quiere estar donde pasan las cosas buenas. Cuando llega a una tienda ancla quiere tener de manera obligatoria otra al costado y si van esas dos quieren estar todas ahí juntas. Es un indicador de desarrollo bueno. Y ahora estamos trabajando en muchos corredores viales, que son esas carreteras que queremos que funcionen siempre. Tenemos ya 13 corredores viales en un puerto en Pucallpa, en puertos en Loreto, en Saramiriza y también en más aeropuertos. Estamos trabajando en el tercer grupo de aeropuertos, que son los aeropuertos que nos faltó entregar en concesión. La longitudinal del tramo 4, que lo adjudicamos ahora en el segundo trimestre, que es, aquí construimos el evitamiento en San Clemente, ustedes han pasado por ahí cuando han ido a Pisco. Después rehabilitamos varios tramos, Huancayo, Escuchaca, Mayo, mantenimiento, y es la carretera que ustedes han utilizado para ir a Ayacucho y también si quisieran ir a Huancavelica y otros lugares más la utilizarían. Para este año también vamos a adjudicar 7 proyectos viales nuevos, son más de 2.000 kilómetros, con lo cual la infraestructura concesionada debería estar pasando de 7.000 a 10.000, todavía nos falta mucho. 9 regiones beneficiadas
Estos corredores están en varias partes, están en Huánuco, en Pasco, Junín, en Arequipa, Cusco, Ancash, Cusco, y tienen longitudes distintas, 250, 400, 400 kilómetros, 166 kilómetros. Creo que también esto responde un poco a la madurez que nosotros vamos tomando como país, como autoridades. En verdad, en algún momento nosotros decidíamos, es mejor la gestión pública que la gestión privada porque la gestión privada cuesta. Es lo que me decía, ¿no? No, privado no, porque el privado quiere ganar y eso le cuesta al Estado. Lo público no cuesta. Es increíble la mentira gigante que está detrás de esto. No hay peor infraestructura que la que no existe. Eso le cuesta a todos ustedes. Tenemos también para el próximo año 6 proyectos más, por más de 2.300 kilómetros, con lo cual ya estaremos pasando de más de 10.000 a casi 13.000 kilómetros. Aquí estamos en Cusco, en Puno, en Ica, Huancavelica, Ancash, Arequipa y Lima. Son 200, 700, 600, 200. Y en este momento quería hacer una pausa. Durante mucho tiempo se ha considerado que las APPs compiten con la obra tradicional. No competimos. En verdad creo que un país tiene que desarrollar todas las herramientas que tiene a su alcance para la infraestructura pública. La contratación pública tradicional está bien, tenemos que fortalecer ese mecanismo, hay mucho trabajo por hacer. Obras por impuestos, también está bien, tenemos que fortalecer el mecanismo de obras por impuestos. Cuando haya convenios de gobierno a gobierno, también está bien, tendremos emergencias en algunas circunstancias donde necesitaremos el apoyo de algún gobierno. Las APPs también están bien, es un mecanismo eficiente de gestión de infraestructura pública para un Estado que a veces no tiene los recursos, ya sea financieros o técnicos, para hacerse cargo de una infraestructura. Y esto hace que también sea una excelente oportunidad de inversión. Luego tenemos más de 1.140 kilómetros que estaremos adjudicando ya para el cuarto trimestre del próximo año, con lo cual ya estaremos cerca de los 15.000 kilómetros de red concesionada. En Cusco, Huancavelica, Junín, Ancash, Junín y Ucayali. El día de un equipo de preinversión está en la carretera de Conchucos, una carretera de como 300 kilómetros que durante décadas no ha sido atendida. Hemos decidido participar en ese proyecto, el día de hoy hemos comenzado y pronto también estará acá en esta cartera de proyectos. Y finalmente dos proyectos de 162 kilómetros, que están en Cusco y Piura. El reto es inmenso. La gestión privada de infraestructura pública es algo que en Proinversión nos parece eficiente. Creemos que hay un consenso internacional que la gestión privada de infraestructura vial es la más eficiente. Podemos discutir y aprender desde luego de distintos modelos. Los últimos años han traído nuevos modelos de gestión, hay formas más eficientes de hacer las cosas. En este momento se está por aprobar una ley que en verdad cambia el rol de Proinversión. Proinversión pasará a ser el ente rector en lo que son asociaciones público-privadas. Antes lo era el Ministerio de Economía y Finanzas. Es una decisión que el Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado porque en verdad esto necesita hacerse, pero necesita hacerse más rápido. Con esta reforma se reducen los pasos que se dan para promover un proyecto. Creo que ya no es algo aceptable que un proyecto tome 5, 8, 10 años y algunos todavía estén esperando una oportunidad para llevarse a cabo. Tampoco no es necesario que haya tantos actores dentro de la tramitación de un proyecto. Y esta reforma lo que plantea es hacer algo que todos esperamos, ¿no? Que ustedes, que son bastante jóvenes, tengan la infraestructura que necesitan. Habrá que esperar. Tenemos un tremendo reto. Si es que pudiéramos incorporar cada año 10.000 millones de dólares en nueva infraestructura, podríamos con orgullo pensar que vamos a cerrar la brecha de infraestructura en este país. La brecha de infraestructura se puede medir.
Desde luego hay distintas estimaciones. Solamente en los últimos 2 años, o menos de 2 años, hemos tenido 12.000 millones de dólares en nueva infraestructura y este año queremos tener más. No es sencillo, por ese motivo es que saludo mucho estas iniciativas de la universidad y de Jorge y de la energía con la cual plantea este tema, porque a todos ustedes los debe llevar a la reflexión. ¿Qué cosa es lo que quieren para su futuro? Y creo que gran parte de su futuro ustedes lo van a construir. Pero tengan en cuenta que la infraestructura es algo crítico para que ese desarrollo al cual ustedes aspiran y también sus hijos se logre. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del economista Luis del Carpio, ¿no?, por su gran aporte y su presentación. A continuación, el doctor Jorge Alba va a hacer unas palabras, una discusión sobre el tema. Unas fuertes palmas, por favor. Muy buenos días, señores y señoras. En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad San Ignacio de Loyola. Yo también soy exalumno jesuita como Jorge Lazarte. Y también al Instituto ILIEF, Instituto Latinoamericano de Estudios de Vialidad, por esta invitación y por haberme dado la oportunidad de estar junto a estos distinguidos expositores, como son el doctor Luis del Carpio de Proinversión y el doctor Elmer Cuba de Macroconsul. Yo soy ingeniero civil y en función de mi carrera y la experiencia académica y profesional que tengo, voy a tratar fundamentalmente el tema de la infraestructura vial. Las condiciones que existen en el Perú ya han sido bosquejadas previamente y las soluciones para su construcción y el mantenimiento de las mismas, que son de mucha particularidad por las condiciones especiales que tiene nuestro territorio. Como ha sido indicado por los expositores anteriores, el sistema global de transportes de personas y mercancías es multimodal, es decir, que pueden distinguirse, como se ha explicado aquí hace un momento, de sistemas carreteros, sistemas ferroviarios, sistemas aéreos, acuáticos y de flujos continuos, es decir, ductos, bandas, cables, etc. En todos estos sistemas se requiere infraestructura. Sin embargo, en esta oportunidad me voy a referir únicamente al sistema de carreteras en nuestro país. Hace poco tuvimos un foro también con el ILIEF, en donde se enfatizó el transporte urbano, en particular el tren eléctrico y las condiciones ahí que se daban. Si uno quiere conocer cuál es el sistema carretero del Perú, puede uno recurrir, como lo hice hace días, para prepararme a esta exposición, a los planos que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahí se distinguen los caminos pavimentados y afirmados que existen en nuestro país, así como los proyectos futuros y aquellos en actual desarrollo. Voy a hacer un pequeño resumen de las características ambientales, geotécnicas, hidrológicas, etcétera, de nuestras carreteras, porque creo que nuestros proyectos también tienen que tomar el aspecto técnico muy en particular. En la costa peruana tenemos como principal alimentadora la carretera panamericana, que cubre casi todo el territorio nacional. Ya se ha indicado, existen concesiones y existen autopistas en varios tramos. Por ejemplo, ya lo mencionó el doctor de Proinversión, que hacia el sur uno tiene 3 carriles solamente hasta Puente Arica. La Semana Santa pude experimentar pues, que había una gran congestión vial a partir de las 3 líneas en donde se convierten los 3 carriles en solamente 2 carriles. Considero que también hay que hacer ese trabajo que ya ha sido mencionado. Creo que significa cambiar la concesión o los términos de la concesión, pero es una necesidad muy importante. Las concesiones, los concesionarias mantienen las carreteras, construyen puentes e intercambios viales para dar fluidez y seguridad al transporte carretero. También dan servicios de seguridad y auxilio en las carreteras concesionadas. Sin duda
porque esto ha contribuido a tener un mejor servicio y estamos a favor de aquello. Debo mencionar que los desastres naturales es algo que tenemos que tener muy en cuenta en nuestro país, particularmente al sistema carretero. Estos desastres que llamamos naturales son sismos, vientos y el Niño. Debo mencionar que en los últimos sismos ocurridos en los años 70, 74, 2001 y 2007, y por supuesto esperando uno mucho más grande, similar al de 1746 en los próximos años, han ocurrido diversos problemas ocasionados por estos eventos. Uno de ellos es el fenómeno de licuación de suelos. Es decir, que cuando viene un sismo, tenemos un suelo que es arenoso suelto y que está saturado, se produce un incremento en presión de poros y existen dificultades en la parte superior. Eso significa que en muchos lugares, en particular estoy participando en un mejoramiento, en un intercambio vial en la zona de Salaberry, se tiene que mejorar el terreno para evitar ese fenómeno y eso significa un mejoramiento del terreno que tiene que darse no solamente en ese intercambio vial, sino en muchos otros adicionales. Es una tarea importante el tener que definir en qué lugares ocurre en nuestras carreteras y en nuestros intercambios viales y puentes el fenómeno de licuación de suelos. Con los sismos también ocurren derrumbes en taludes rocosos y en taludes que están conformados por tierra. Hay desprendimiento de bloques rocosos, como ha ocurrido en los sismos que he hecho referencia, y esos deben ser adecuadamente diseñados con factores de seguridad apropiados, tanto por fuerzas de gravedad como fuerzas sísmicas. Hay un fenómeno que lo estudiamos hace unos cuantos años, que es la caída de material arenoso en las pistas. El caso de Cuesta de Ñaupe, por ejemplo, en el norte, Pasamayo, también cercano a Lima, y Cerro de Arena, entre otros, son dificultades que se han dado en nuestras carreteras y que se han tenido que establecer distintos métodos de poder estabilizar esos taludes mediante cortes del mismo o mediante estructuras de contención. El fenómeno del Niño es otro factor muy importante en nuestras carreteras, particularmente por la caída de puentes. Son muchos puentes los que han fallado en los años 82, 83, 86, 87 y más recientemente en los fenómenos de Yacu y otros más. Por ejemplo, los puentes tales como el puente Cascajal en Lambayeque, los puentes Carrasquillo, Bolognesi, Independencia en Piura y otros más que hemos participado en la reparación, la rehabilitación y la decisión de qué hacer con estas estructuras tenemos que ser evitadas. Hace poco, seguramente todos saben lo que ocurrió con el puente Chancay, que falló por la erosión del río y por su antigüedad. La caída de los puentes, sin duda, que afecta bastante al tráfico vehicular. En estos casos se recomienda que se hagan estudios exhaustivos sobre la hidrología, la hidráulica, la geotecnia y el diseño mismo de las propias estructuras para evitar esto. Una de las experiencias que hemos sacado, por ejemplo, en los puentes, como el nuevo puente que existe en Piura, que antes se llamaba Juan Pablo II y ahora se llama Puente Guiguren, es no poner apoyos intermedios en el cauce, tal cual se hizo con el puente Bolognesi. De esa manera estamos asegurándonos que cualquier otro fenómeno del Niño va a ocurrir y no va a pasar nada con el puente. En carreteras el diseño de los pavimentos es muy importante. Debe estudiarse apropiadamente las características y condiciones de la subrasante y los materiales que van a ser utilizados en la subbase y en la base granular, que se colocan, por cierto, debajo del pavimento para poderle darle la suficiente resistencia al tráfico indicado. Hay que estudiar adecuadamente las canteras y el agua que se va a usar en estos procedimientos, porque hay muchos materiales de cantera que tienen, por ejemplo, el álcalis y que ataca al cemento de una manera muy importante. La mayor parte de nuestro pavimento en la costa es asfáltico. El mantenimiento de estos es muy importante y hay que mantenerlo a través de la concesionaria o a través del propio ministerio con distintas evaluaciones
que se hagan con respecto a la serviciabilidad y otros materiales. Esto todo para asegurarnos las carreteras seguras y evitar accidentes, como lo que se han registrado recientemente, este particular que ocurrió en la carretera Nazca a Huancaipupio. Se ha mencionado también hace un momento la famosa carretera longitudinal de la sierra. Esta no está terminada y no hay conexión de una manera paralela a la Panamericana Norte. En muchos lugares de la sierra, para conectarse entre otra ciudad andina, lo que hay que hacer es que hay que bajar a la Panamericana y volver a subir después, y eso es pues muy oneroso por un lado y muy inconveniente, ¿no? Creo que por la dificultad de nuestra geografía, topografía y clima, hay condiciones muy difíciles para el trazo de estas carreteras en las zonas andinas. Los cerros y las montañas son inestables. Con las lluvias se producen muchos derrumbes en estos sistemas carreteros del Ande. En determinadas altitudes se generan lo que llamamos los huaicos, ¿no? No se generan en todas las altitudes, sino a partir de una cierta cota hasta otra cota, y generan estos accidentes y bloqueo de carreteras. Es una preocupación permanente la prevención y el monitoreo de los movimientos de masa que ocurren por acción de la gravedad y de las lluvias. En varios estudios en los que he participado en el pasado, siempre que hacíamos algo como un túnel altihuaico o poner un enmallado para proteger la caída de rocas, lo primero que hacía el ministerio era evitar esos gastos, ¿no? Con las consecuencias obviamente que tenemos con la ocurrencia de estos fenómenos. Se deben construir estructuras especiales en estos casos, como los túneles antihuaicos y otros en esta carretera central en particular. En el Alto Ande tenemos problemas graves de congelamiento y deshielo que afectan a los pavimentos y a sus drenajes. En tiempos de helada los cambios en temperatura son muy grandes, afectan a los pavimentos, sobre todo aquellos asfálticos, porque hay que tomar precauciones especiales y realizar investigación de campo y de laboratorio para lograr diseños adecuados. Se ha avanzado algo, pero creo que todavía nos falta mucho por hacer en este campo. Hay también el otro tema que es la acumulación de material, de baja resistencia. En la sierra le llamamos bofedales, en la costa le llamamos humedales y en la selva le llamamos aguajales, ¿no? En estos lugares se acumulan materiales orgánicos, nivel freático alto, arcillas saturadas. Es importante entender estos problemas porque en muchas zonas altoandinas estos bofedales son los lugares en donde los animales que circundan por el área toman ahí su agua que la necesitan. Sin embargo, existen materiales muy blandos que requieren trabajos muy especiales para poder lograr pasar y no tener dificultades en aquellas zonas. Las nevadas, las lluvias y los suelos inadecuados deben ser considerados para realizar un buen diseño de pavimentos y drenaje en esta zona. También tenemos algunas carreteras que yo les llamo de penetración, pero que ya han sido indicadas, que conozcan la costa, que conectan, la costa, la sierra y la selva, tales como la Interoceánica Norte, que conecta Bayóvar con Olmos, Corral Quemado, Tarapoto y otras zonas adicionales. Esta lleva el nombre de Fernando Belaúnde Terry, tal cual es el nombre del campus de la UCIL, donde estamos ahora. Se han tenido muchos problemas de inestabilidad de taludes, problemas de drenaje, erosión de riberas, conversión de puentes en esta carretera. Sin embargo, esta es una concesión y como bien lo ha dicho el director de Proinversión, eso tiene que ser tomado en cuenta por el concesionario. La otra carretera es la carretera central, que conecta Chosica con La Oroya y de ahí, por un lado, se va hacia el norte, hacia Huánuco, Tingo María y finalmente a través de Aguaitía y el puente de Aguaitía se llega a la ciudad de Pucallpa. Esta carretera tiene problemas similares que los anteriores, así que no lo voy a repetir. Tengo entendido, sabemos que se está llevando a cabo en estos momentos un nuevo diseño vial para esta carretera central que va a conectar Lima con Huancayo. Tengo entendido.
En la parte del sur tenemos la carretera interoceánica sur. Esta conecta básicamente 3 puertos, Marcona, Matarani e Hilo, a través de distintas rutas hasta llegar a un punto en común y de ahí pasan a Puerto Maldonado, Iberia y Ñapari en la frontera con Brasil. En la zona de la selva, por lo general, tenemos las dificultades de no tener agregados gruesos, piedra chancada, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, como en el caso de Iquitos, para construir el aeropuerto Francisco Secada Viñeta, tuvo que traerse material con balsas para poder preparar el concreto porque no hay grava, no hay piedra en la zona de allí. Lo mismo ocurre en las zonas bajas como Puerto Maldonado, ¿no? No hay agregados gruesos porque hay que hacer allí mejoramiento de suelos. Este mejoramiento de suelos puede consistir en la preparación de mezclas tipo suelo-cemento, suelo-cal en algunos casos, o algún otro tratamiento con una cierta estabilización. El drenaje de la carretera y la protección contra la erosión son esenciales en esta carretera. En la zona de la selva baja tenemos pocas carreteras, pero bastantes caminos vecinales y rurales. Y como ya se ha dicho, hay que invertir en esa zona. Los casos que yo he participado y que conozco han sido complicados, tales como la carretera Napo-Putumayo, que conectaba 2 ríos para poder llegar rápidamente de Iquitos hasta la frontera con Colombia. Tengo entendido está inoperativa en estos momentos. Recuerdo que en esa carretera tuvimos que pasar un tremendo aguajal y eso ocasionó pues dificultades porque en esa zona tampoco hay agregados gruesos y había que hacer el terraplén únicamente con cemento, perdón, con arena y con arcilla mezclada. Cuando se construye en esos lugares, también tenemos el caso de la carretera Iquitos-Nauta que tengo aquí anotado, en que también se tuvieron dificultades en la selva baja y se tuvo que hacer estabilización de suelos con las dificultades que eso conlleva. En el caso de Iquitos, por ejemplo, que es un lugar importante en la Amazonía peruana, no tenemos agregados. Los locales a veces hacen cascote de ladrillo para poder construir sus concretos, sus cementos, o como le llamemos, un concreto muy pobre. Y si es que hay que hacer estructuras como la del pavimento del aeropuerto de Francisco Secada, pues hay que traerlo del Marañón por lancha o desde Pampa Playa en el Lucayali, ambos por ríos. Yo quisiera ya finalizar mi intervención indicando la importancia de tener un sistema de transporte carretero en el Perú. Esto nos conducirá, como ya se ha dicho, y lo vuelvo a repetir, a un mejor desarrollo económico y social y a un bienestar a nuestros queridos conciudadanos. Sin embargo, quiero enfatizar que las condiciones de nuestro país en relación con la geografía, topografía, sismicidad, cambios climáticos, fenómenos del Niño como tal, nos imponen fuertes retos. Debemos formar adecuadamente, y me agrada estar aquí en la Universidad USIL, y también el mensaje es para todas las otras universidades de nuestro país, a futuros ingenieros que puedan afrontar los desafíos que nos impone nuestro querido Perú. Además, a los que ya están formados, ingenieros ya o técnicos, deben actualizarse en sus conocimientos para poder enfrentar todos los grandes retos que tenemos en la construcción y mantenimiento de carreteras peruanas. El ofrecer, como es la idea del ILIEF y de la USIL, de ofrecer diplomados y maestrías en ingeniería vial, creo que es una excelente propuesta. Espero que eso se pueda concretar y que podamos mejorar al personal técnico que tiene que llevar a cabo estos trabajos. Muchas gracias por su atención. Agradecemos nuevamente al doctor Jorge Álvaro por su intervención. Nos ha dado una clase de la ingeniería geotecnia y fenómenos geológicos. Para continuar, vamos a presentar ahora el economista Elmer Cuba, quien nos va a dar una discusión sobre este tema tan importante. Unas fuertes palmas, por favor.
Hola, buenos días todavía. Un gusto estar acá con ustedes para compartir unas reflexiones desde el lado económico, ¿no? Porque la infraestructura no está de espaldas, pues, ni a la economía, no puede estar de espaldas de ninguna parte del mundo, y tampoco a la población. Entonces, la relación entre economía, población e infraestructura en la República ha sido muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Ahora que hemos cumplido 200 años de libertad luego de Ayacucho, no había automóviles, ¿no? Tampoco había grandes líneas carreteras, o sea, mejor dicho, ferrocarriles. Y el transporte era con arrieros, ¿no? El Perú y la República eran arrieros que llevaban de un lado fruta y traían queso, ¿no? Por ejemplo. Y lo único que valioso que tenía Perú, que podía irse a Europa, era la plata, ¿no? Porque se iba pues por viento, ¿no? Ni siquiera vapor, al mundo desarrollado, que en ese momento era el Atlántico, ¿no? Entre Estados Unidos y Europa era el centro del mundo, y Perú tenía plata y se iba pues por el Estrecho de Magallanes o por el Cabo de Hornos, ¿no? No podíamos traer, teníamos más cosas, ¿no es cierto? Pero no era tan caro el transporte que lo era todo. O sea, solamente la plata podía pagar el transporte, no podía pagar pues, ni siquiera textiles, ¿no? Luego, felizmente, ¿no? Se inventó el ferrocarril y consiguió con que Perú tuvo el guano, que fue una maravilla. Tener guano en esa época era como tener ahora litio, ¿no? Pero solamente un país tenía litio, Perú, ¿no? O sea, algo de locos, una suerte divina, ¿no? Nos cayó el guano y Perú pudo hacer muchas cosas, ¿no? Cambió la República realmente, porque pudimos pagar la deuda externa e interna de la independencia, que era la deuda. Finalmente, la deuda de la guerra se cobra, ¿no? Y pudimos liberar del pago al impuesto indígena, por ejemplo, que también es importante. Se sigue cobrando impuestos a los más pobres, algo pues de locos, ¿no? Lo normal es al revés, ¿no? Pero se hizo eso. Se liberó también, se acabó con la esclavitud y se hicieron ferrocarriles, ¿no? Eso es algo maravilloso. Era un boom fiscal. El guano fue una maravilla. Fue un boom fiscal que permitió varias de esas cosas, ¿no? Ya digo, cambios sociales importantes, eliminar el impuesto indígena, eliminar la esclavitud en una república, ¿no? Ya tenemos pues 60 años de república, no es menor, ¿no? Habíamos pasado antes en otro mundo. Y tenemos ferrocarriles. Y de hecho el primer ferrocarril de América Latina fue el Perú, ¿no? Funcionó antes que el de Santiago. Era un país que iba para arriba. Luego nos mandó al diablo la guerra, ¿no? La guerra nos empobreció mucho. Fue la principal crisis macroeconómica de la historia republicana, fue sin duda la guerra. Y después logramos salir, teníamos cosas de valor, ¿no? Teníamos algodón, azúcar, porque ya el mundo capitalista industrializado tenía obreros y los obreros comían azúcar y había que vender azúcar, ¿no es cierto? Y también ropa, ¿no? Entonces era un boom, con faltaba mano de obra, se importaron pues esclavos, ¿no? Nuevamente, pero no, esclavos entre comillas, ¿no? Y felizmente el año 1914 cambió todo porque tuvimos el Canal de Panamá, ¿no? Eso cambió la historia. Ya Perú podía sacar cosas de menos valor y más rápido, ¿no? Fue una cosa espectacular. Pero no teníamos dinero, ya se acabó el boom del guano, no hubo una reforma tributaria importante, no existían impuestos internos como ahora, los cobraban una empresa privada, cobraba el impuesto, no estaba bien estructurado. Perú vivía de los aranceles de las aduanas, digamos, ¿no? Un país cerrado. Y además no tenía mucho sentido tampoco hacer muchas carreteras cuando no había automóviles. Bueno, eso fue después. Como no había plata, se inventó un sistema de conscripción vial, ¿no? O sea, la gente iba gratis a trabajar los fines de semana para hacer carretera, ¿no? Era lo que se podía en ese momento. Tampoco tenía mucho sentido hacer muchas carreteras en todo el Perú porque se estaba despoblando el campo, ¿no? O sea, ¿cómo te hago carreteras que tú te vienes a Lima, te vienes a Arequipa, te vienes a Piura? Entonces, la relación entre infraestructura, economía y población es muy importante, pues, ¿no? Pero la verdad siempre la infraestructura ha llegado tarde, ¿no? Siempre ha sido una barrera de crecimiento, nunca ha estado por delante, nunca, ya tenemos el puerto, ahora sí voy a exportar, ¿no? Siempre ha estado atrás, ¿no? Y eso es válido también para los caminos rurales, ¿no? Ya con un camino rural está muy usado, oye, ponte mejorar pues la carretera, ¿no? Cuando hay mucho uso de carretera, oye, pon tren, ¿no es cierto? Cuando hay mucho tren, oye, pon un barco. O sea, que siempre viene detrás, ¿no? Nunca lo has decidido hasta ahora. Que ahora tenemos una oportunidad importante porque tenemos un mundo globalizado, ¿no? Y Perú no siempre ha sido así. Eso, hace 40 años Perú estaba cerrado al mundo, ¿no? Era un gran puerto de Callao que importaba insumos para armar acá automóviles y nada más. Y la economía y la gente se dedicó más a los servicios, ¿no? Y ahí también hemos fallado. Hemos fracasado en servicios de transporte masivo en las ciudades, ¿no?
Es insólito que en Lima, por ejemplo, una ciudad de más de 10 millones de personas, tenga apenas medio metro, digamos, ¿no? Porque no alcanza a pasar el metro todavía, ¿no? Y eso afecta pues la productividad. Imagínense una ciudad donde el grueso de trabajadores son independientes y viven de servicios o trabajan en pequeñas empresas. El costo de transporte, perder 1, 2, 3 horas de día útiles es importante, ¿no? Por ejemplo, para un cafetero, ¿no es cierto?, que podía hacer más trabajitos en el día, si se pierde 3 días moviéndose a hacer menos trabajitos, o trabaja más y contra tiempo personal de la familia, digamos. O sea que, en verdad, el sistema de transporte interno en las ciudades también es un factor de atraso del país y de productividad, ¿no es cierto? Entonces, siempre hemos estado, si bien vemos un poco de largo plazo, siempre hemos estado atrás, ¿no? Ya nos damos cuenta, oye, pues es hora que Lima tenga varias líneas de metro, ¿no es cierto? Y mejor infraestructura. Es hora que tenga incluso ferrocarriles de cercanías, ¿no? Porque ya merita el tráfico ese tipo de infraestructura. Puertos, felizmente, tenemos, gracias a que Perú se ha globalizado y tenemos volumen, tenemos carga, y por eso que hay puertos. Si no habría carga, no estaría el puerto ahí, ¿no? Pero también ha habido experiencias fallidas, también hay cosas que nos hemos equivocado. Por ejemplo, a mi juicio, la carretera Hilo-Desaguadero, ¿no? Una linda carretera que se hizo hace más de 25 años, es espectacular, te permite llegar de La Paz a Hilo en 8 horas, ¿no? 500 kilómetros, pero, oye, el puerto de Hilo no está preparado para mover carga boliviana masiva, ¿no? Hoy día la carga boliviana sale un poco por Matarani, el grueso sale por Arica, otro poco sale más minerales por Antofagasta y Iquique. O sea, tenemos una linda carretera que une Hilo con Desaguadero, pero que no funciona en el sentido que se pensó, ¿no es cierto? Era simplemente una intención política, pero no compite pues, con Arica. Arica, igual, la distancia entre Arica y La Paz es muy parecida a Hilo-La Paz. La distancia es muy parecida y el tiempo de transporte también, en auto, ¿no? O en bus. Sin embargo, no, Arica pues, saca mucho millaje más en movimiento de carga que Hilo. Entonces tenemos que pensar también un poco más ampliamente en el tema intermodal. Y otra carretera importante es las telecomunicaciones, ¿no? Que hoy día con la economía de conocimiento eso es importante. Por ejemplo, el día de hoy hemos podido estar todos en nuestras oficinas, igual nos hubiéramos juntado, ¿no es cierto? Y hubiéramos ahorrado el mismo tiempo que estamos acá, ¿no? Hubiéramos liberado 2 horas para hacer más cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnología tampoco está presente hoy día como tendría que estar en todo el Perú. Y ahora es la oportunidad, porque estamos en la economía del conocimiento y servicios, y ustedes, los jóvenes, podrían estar aprovechando más eso, y también toda la cantidad de personas que tenemos con baja educación en el país, que es la principal riqueza que tenemos, ¿no? Que está subutilizada porque no le hemos puesto una infraestructura importante. Voy a seguir, este es mi plagio del día de hoy. Quería comentar también el tema único de Perú. ¿Por qué en Perú es más importante el tema que en otros países, el tema carretero, ¿no? Porque justamente Perú pues, es un papel arrugado, ¿no? Son los Andes. Así le explicó un español a los reyes de España. Oye, como nunca habían venido, se llama Ciudad de los Reyes, pero nunca han venido los reyes, ¿no? Han venido recién Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos fue el primer rey que vino a Perú hace 20 años, pues antes no venía. Ciudad de los Reyes, pero no venían los reyes. Le preguntaron a un español, los reyes, ¿no? De España, oye, cuéntame cómo es el Perú. Y agarró un papel y lo arrugó, ¿no? Esto es el Perú, son los Andes. Entonces, siempre ha sido complicado enfrentar esa infraestructura, ¿no? Porque la única manera de aplanar los Andes, repito, en la economía es hacer carreteras, pues, ¿no? Con eso los aplanas, ya no hay un problema. Pero nos falta carga. Y justo cuando hicimos eso, cuando estábamos comenzando a hacer eso, la gente emigró y se fue de los Andes a las ciudades. Entonces nos quedamos un poco en el aire, ¿no? Pero hay gente todavía ahí y hay productos importantes, ¿no? Y hay caminos rurales que merecen ser carreteras, ¿no? Hay espacio todavía para esa interacción. Pero diga, ¿dónde nos aprieta el zapato? ¿Dónde aprieta el zapato en Perú? Hoy en infraestructura, ¿no? Las grandes, unir rápidamente y con seguridad y con velocidad y con eficiencia las grandes ciudades de Perú, ¿no? Por ejemplo, el circuito Piura, Trujillo, Chiclayo, esos 3 deberían estar con... Si alguna vez tenemos líneas importantes de ferrocarriles, ahí tendría que estar, ¿no? Para generar un núcleo de desarrollo importante, laboral y productivo, que sea competitivo, ¿no? Y otro importante es en el eje sur, Cusco, Arequipa y Juliaca, ¿no? Ahí tendríamos que tener también... estoy pensando a lo chino, digamos, ¿no? A lo chino, oye, si quieres tener algo rápido que yo podría vivir en Juliaca y trabajar en Arequipa y irme en la noche, un tren rápido tiene que ser ahí, ¿no? Juliaca,
Cusco, Arequipa. Y con eso tendrías dos nodos de desarrollo importantes para hacer el equilibrio a Lima y seguir creciendo en la globalización. Entonces, tenemos que adaptarnos en cada momento a los cuellos de botella. Ahorita, por ejemplo, el puerto de Chancay, que es una maravilla, no resuelve un cuello de botella, porque hoy día cualquier exportador ya podría exportar por Callao o por Paita. O sea, no es que ahora que está Chancay voy a sacar arándano. Antes ya también los podía sacar, ¿no? La ventaja ha sido que ahora puedes sacarlo más rápido, ¿no? Te ahorras 10 días de ida, el producto puede llegar más fresco, más dulce, y te dispuesto a pagar un poco más, y esa ventaja competitiva, por supuesto que la va a compartir el operador, o sea, la nave, el dueño de la nave, que es Co-Shipping, con el exportador peruano. No le va a rebajar por los 10 días, es imposible, ¿no? Pero algo le va a rebajar. Lo mismo que haría un taxista que usa gas y no usa gasolina, ¿no? Te va a comprar la carrera de acuerdo a su costo del gas, ¿no es cierto? Te va a cobrar un poquito menos que la gasolina, pero igual todos ganamos, gana él y gana el transportado, ¿no? Pero tampoco hay que sobrevender, o sea, es un buen proyecto, está ahí, pero como se ha dicho hace un momento, efectivamente Callao es 5 veces más todavía, y este año va a ser más todavía, 6 veces más, porque va a haber una ampliación importante de DP por ahí, y 2 años más APM también, entonces va a ser nuevamente una distancia de 6-1, ¿no? Pero todo eso es bienvenido a la competencia y que pueda generar más desarrollo. Entonces, yo repito un poco, he recorrido un poco la historia del país vinculada a esto. Está el tema de los puertos y cuidado con el exceso de puertos también, ¿eh? Porque puede ocurrir eso. Tampoco la carga es tan rápida. Podría haber un caso ahí de exceso de oferta y no quisiéramos tener puertos a la venta, sobre todo los más chicos, ¿no? Que no van a poder tener volumen y frecuencia. Una cosa es tener un puerto lindo, pero la frecuencia es importante. Si la nave no recala ahí, porque no tienes carga suficiente, mejor te llevas tu camión al otro puerto y ahí la nave se recala, ¿no? Entonces, ese tema es importante de cómo se relacionas con líneas importantes en el mundo, líneas navieras importantes para que tengan frecuencia. Sin eso no pasa nada si tienen un puerto espectacular, ¿no? La selva. Un segundo hablar de la selva. Hay que distinguir la selva de Iquitos, ¿no? Porque todas las ciudades importantes de la selva, Tarapoto, Pucallpa y Puerto Maldonado, tienen carreteras, ¿no? Y son conectadas con las ciudades más importantes en su entorno económico. Iquitos no. Iquitos está aislado. Es como que Perú tenga una isla, ¿no? Como Chile con la isla de Pascua, ¿no? Así es Iquitos, es nuestra isla, ¿no? No hay manera de llegar ahí y quizás nunca haya manera de llegar por vía carretera, porque es complejo el tema ambiental también allá. Entonces, ¿cuál es el futuro de Iquitos sin carretera? ¿No? Cuando Iquitos era rico, ¿cómo sacaba las cosas? Por el Amazonas, ¿no? En el boom del caucho, ¿no? El caucho peruano se iba a Europa y Estados Unidos por el Amazonas, ¿no? Hoy día, el movimiento más importante de Iquitos, ¿cuál es? Es el petróleo, Petrotal. ¿Por dónde salen las barcazas de Petrotal? Salen por el Amazonas, ¿no? Entonces, tenemos ya la carretera ahí. ¿Y cuál es el futuro de Iquitos? Un departamento de 200.000 habitantes, como norte exportador, Manaos. O sea, el futuro de Iquitos está vinculado a Manaos, ¿no? Una ciudad de 2 millones de personas. No hay en el Perú una ciudad, sacando Lima, nada, es Manaos. Manaos 2 millones contra Arequipa pues será 600.000, ¿no? Todo el departamento será 1 millón, ¿no? Entonces, si no hacemos esa carretera, ¿no? que una rápidamente Iquitos con Manaos, Iquitos va a seguir languideciendo y vamos a seguir sacando petróleo nomás hasta que se termine, ¿no? En 20 años más y el petróleo ya los automóviles usarán otro tipo de energía y nos vemos, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Entonces, en cada núcleo económico hay que analizar bien, ¿no? Las fuerzas productivas, los recursos naturales y el brazo público y la alianza con los privados. Hay infraestructura que la pueden hacer los privados y pagar los usuarios, como por ejemplo la carretera, ¿no es cierto? O el aeropuerto. No necesitas tú poner un solo estatal, basta que el Estado regule bien, la tarifa sea la adecuada en el puerto o en el aeropuerto o en la carretera, ¿no? Esa tarifa está bien pensada, que permite la ganancia del privado y permite el mantenimiento de la vía y el público feliz usuario lo paga. Esa infraestructura se la damos 100% al privado. El Estado tiene su ley regulador y tenemos ahí su OCITRAN, ¿no es cierto?, que funciona, o CIFTER o lo que fuese. Pero hay zonas en las cuales no es posible eso, porque el privado no podría pagar, ¿no es cierto? O sea, una carretera, digamos, entre 2 pueblos pequeños, cara,
no alcanza el tráfico, no podría pagarlo. Entonces un privado está ahí, tampoco recuperaría la plata, no podría. Entonces el Estado tiene que cofinanciar, ¿no? Y ahí aparece la maravilla del apalancamiento estatal con el privado que te subsidia. En ese caso no gana el que cobra menos y mantiene, sino sería el que pide menos subsidio, digamos, ¿no? Y mantiene. Entonces, eso funciona. Y también en el caso de eso, éxito en Perú, por si acaso. Entonces, eso se tiene que replicar y maximizar. ¿Por qué nos hemos atrasado tanto y por qué ahora estamos a buen ritmo? Por la crisis política, ¿no? Uno de los factores por los cuales yo felicito a Proinversión en estos últimos 2 años, de que ha sacado tanto, porque también no es que de pronto han aparecido los proyectos, ya estaban también. O sea, ese trabajo de los previos, ¿no es cierto? Uno nunca comienza solo en la vida, se basa en los de atrás también. Entonces, ha habido importantes avances en los últimos años, pero desafortunadamente hemos tenido crisis políticas. Hemos tenido 6 presidentes entre el 2019 y el 2022, ¿no? Con decenas de ministros cambiados. Entonces tú no podías hacer una concesión exitosa, ¿no? ¿Quién va a un país donde entras en la mañana y en la tarde hay otro presidente, ¿no? Te vas, pues. O hablas con un ministro, regresas en tu siguiente viaje y hay otro ministro ahí y hay que explicarle de nuevo el proyecto, ¿no es cierto? Y cambió su asesor. Entonces, esa crisis política ha afectado también el avance rápido en infraestructura, ¿no es cierto? Que ya una de las consecuencias, solamente en las consecuencias de que un gobierno dure, vemos, por ejemplo, el hecho de Proinversión, ¿no? Que es inexplicable. ¿Qué hubiera pasado si la señora Boluarte hubiera caído en abril del 2022, luego de las muertes? Teníamos otro presidente ahorita, ¿no es cierto? Y quizás no hubiéramos podido sacar lo que hemos sacado. Entonces, es importante la estabilidad política en el país. O sea, queremos que los astros se alineen, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los astros? Gobiernos que duren, gobiernos estables, buenos proyectos, un país que crece. Perú sigue creciendo. Incluso ahora, con la crisis y las crisis políticas, el crecimiento potencial de Perú es 3, y el de Colombia es 2, y el de Chile es 1.5, según sus propios bancos centrales. Entonces, Perú sigue siendo una estrella regional. Quizá no como uno esperaría. Si lográsemos agarrar el tema político indefinidamente, Perú vuelve a volar. Pues no, tenemos minería no explotada. Tenemos agricultura no explotada. Majesiguas, por ejemplo, 40.000 hectáreas, 50.000 trabajadores nuevos, una nueva ciudad, un nuevo puerto, ¿no es cierto? Y empleo, donde está la pobreza andina más histórica del país, ¿no? Ahí están los pobres del Perú, están ahí. Das empleo ahí, ¿no? Rompes hace lo que pasó con Ica y Huancavelica, ¿no es cierto? O con el norte, con Cajamarca. Entonces, esos productos de agroexportación pueden salir tranquilamente en el sur, ¿no? La minería también. Y no olvidemos del transporte en las ciudades, ¿no? Repito, eso es importantísimo para la productividad de la microempresa y del independiente, que es el grueso de la población nacional. Entonces, si uno hace un ranking, a ver, ¿en qué hacen los peruanos hoy día? ¿En cómo se ganan la vida? La primera mayoría nacional va a ser el independiente, ¿no? La segunda mayoría nacional va a ser el dependiente informal, que trabaja en una MIPE, ¿no? Y ya tienes que 10 millones de trabajadores ahí nomás. 10 millones de personas hacen eso. Y si no le das un sistema de transporte interno que vayan a su casa o a su trabajo rápido y seguro y barato, no, hay un problema, ¿no? de productividad y de ingresos también, que hay que resolver, ¿no? Y por último está, no, que para no hablar con el tiempo, el tema nuevo de China con Trump, que sí nos va a afectar. Y también va a afectar la infraestructura, ¿no es cierto? Por ejemplo, el puerto de Chancay, ¿no? Que es un puerto para que Perú pueda exportarle al mundo. Ahora es un puerto que nos traen productos de China a Perú, y baratos, ¿no? Y muy baratos porque como no vas a poder entrar a Estados Unidos con un arancel de más de 100%, ese comercio muere. Va a ser un puerto muy importante para traer productos chinos, no solamente a Perú, sino a toda América Latina, o sea, el comercio con el sur global, ¿no? Entonces, es ida y vuelta también. Entonces, hay que estar preparados, ¿no es cierto?, bajo las reglas de la OMC, enfrentar los productos que pueden o no estar subsidiados, ¿no? Para comenzar. O sea, las reglas de juego son para todos. Entonces, si queremos defender el multilateralismo, tenemos que estar con las reglas de juego ahí listas para, pues, sobre todo en los próximos 18 meses, ¿no? Después, más adelante, ya se estabiliza y vamos a ver qué pasa. Pero lo que está pasando ahora con la política de Trump sí afecta a la globalización, afecta al comercio mundial, afecta a las finanzas mundiales. Y también nos agarra a nosotros en un momento estelar, porque Perú está creciendo, ¿no? Está creciendo este último trimestre 4%, el trimestre del año pasado cerró un 4%, este primer trimestre, que todavía no hay datos, pero vamos a un ritmo también de 4%, la balanza comercial es superavitaria, tenemos
un exceso, digamos, un superávit comercial de más de 24.000 millones de dólares. Y el cobre no se ha caído, el cobre está fuera de no lo han sacado de la mesa porque efectivamente Estados Unidos usa cobre. O sea, la mitad solo Estados Unidos, siendo un gran productor mundial de cobre, el quinto mundial, consume el doble de lo que produce. Entonces no van a ser tan torpes, digamos, para subir el impuesto al cobre cuando ellos mismos usan el doble de lo que producen. Entonces el cobre se ha quedado fuera de la mesa y el cobre en Perú hoy día está en $4. No está en 4.40 como estaba antes, pero está en 4. Y es una maravilla para nosotros que esté en 4. El petróleo está en $65, es una maravilla también porque es un importador neto de petróleo. Entonces este año, el año 2025, Perú va a tener los famosos términos de intercambio, o sea, ¿no? Export-import, más altos del siglo, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar eso para seguir creciendo a una buena velocidad y esperamos pues que estos proyectos que hemos visto ahora de inversión salgan y Perú pueda mantener la velocidad y de cara sobre todo al siguiente gobierno, ¿no? Pero en fin, yo quería un poco picar un poco ¿no? Juntar un poco de economía con infraestructura que son centrales y la población también, porque donde no hay población no llegas tarde, pues ahorita ya se nos pasó el cuarto de hora, ¿no? De la migración, ya pasó en los 50, 60, ya cambió, ahora la exportación está en la costa, ¿no? Pero todavía en la sierra tenemos nichos importantes que requieren sacarlo de una manera más efectiva y con apoyo del sector privado que libera recursos públicos para ello, ¿no? Termino nomás con un datito. Si es posible aumentar la inversión en infraestructura de tipo no privada en el Perú si luchamos contra la evasión, ¿no? Y ahí termino. O sea, la evasión en Perú es grande. El impuesto a la renta es evadido por empresas medianas, el IGB es evadido también por empresas medianas y la renta es evadida por algunos también de cuarta y quinta categoría, ¿no? Por eso hay informalidad, porque no habría, ¿no? Entonces hay un espacio ahí para, sin cambiar las tasas de impuestos, que son más o menos las que usa Colombia o Chile, el IGB o renta, poder levantar miles de millones de dólares con gestión, ¿no? Pura gestión de la SUNAT, porque hoy día incluso es más fácil ahora que hace 20 años. ¿Por qué? Porque tenemos inteligencia artificial, tenemos Big Data y tenemos facturas electrónicas. O sea que tenemos todo en la mesa, ¿no? Para realmente bajar pronto la evasión tributaria. Y ahí nomás tienes 2 puntos del PBI, ¿no? O sea, una maravilla para poder gastar en infraestructura y también en educación, ¿no? Porque no queremos llevar a autómatas, pues queremos llevar a gente preparada a su casa y a su trabajo, ¿no? Entonces es central parte de eso gastarlo en nuestro principal recurso, que son los jóvenes, ¿no? No educados del Perú. Eso es tan valioso como la minería, dicho sea de paso, ¿no? Así que no perdamos el norte, las cosas son importantes, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Vamos a pasar una breve pregunta y luego tienen que retirarse. Y antes que se vaya le pedimos una foto también, grupal, ¿ya? Una pregunta, yo tengo bastantes preguntas que hacerle a los tres. A Luis del Carpio le haré una pregunta. Que nos explique, tal vez con ejemplos, cómo es que parte, ¿no?, del Ministerio de Economía va a pasar a Proinversión. ¿Eso en qué nos ayudaría? Sí, yo creo que los sistemas van evolucionando. Cuando se crea en verdad el sistema de inversión privada, se fue creando como un proceso en Perú. Comenzó en el año 92, se crea la Comisión de Privatización, la COPRI. En el año 2002, un accidente histórico, se crea Proinversión, habría que crearlo también en ese momento. Pero siempre siguiendo una política que era promover la inversión privada. Luego en el año 2018 un poco se va reglamentando esto y por primera vez utilizamos el nombre Asociación Público-Privada. Y en ese periodo de tiempo que diríamos que son las primeras APPs fue donde más avanzamos hacia el año 2008. Es decir, cuando teníamos pocas reglas fue cuando más hicimos. En el año 2008 hasta el año 2012, en verdad ya le llamamos APPs, colocamos algunas reglas de juego, integramos todo y avanzamos también bastante, que es la segunda etapa de las APPs que tenemos el día de hoy. En el año 2014 enfrentábamos un contexto político latinoamericano complicado y donde la expectativa de toda la población era que había que reglamentar más, había que colocar más controles. Y en ese momento se le encarga al Ministerio de Economía y Finanzas la rectoría sobre las APPs y Proinversión depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso que parecía una buena idea se convirtió en un problema. Con el tiempo,
en verdad, el hecho que Proinversión esté a cargo de cosas tan importantes como la infraestructura nacional, pero depende del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene muchísimas cosas que hacer. Y una de ellas, y a veces, es la infraestructura pública, hizo que en el año 2023, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como Proinversión llegáramos a un consenso. Esto tenemos que cambiarlo, tenemos que empoderar a Proinversión. Ya en el año 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas decide eso, decide darnos más atribuciones, pero mantiene la rectoría. En este año, lo que hemos hecho con el Ministerio de Economía y Finanzas es darse la Proinversión. Proinversión de ahora en adelante es el ente rector en lo que son asociaciones público-privadas, ya no es el Ministerio de Economía y Finanzas. De ahora en adelante, Proinversión, igual que la autoridad en Colombia, como la ANI en Colombia, como Dirección de Concesiones en Chile, evoluciona a otro proceso. Proinversión está a cargo de la formulación, estructuración, transacción, ejecución y se convierte como concedente en estos contratos de concesión. En verdad, esto responde también ante una coyuntura nacional y una necesidad. En verdad, estamos en estos 2-3 años, vamos a firmar muchísimas APPs. Estoy seguro que este año vamos a batir el récord del año pasado. Yo le digo a José Salardi que, bueno, yo tengo una ventaja que no tenía, que es él, ¿no? Tengo al ministro de Economía y Finanzas como un gran aliado del tema. Pero necesita una entidad que esté empoderada y también rinde cuentas, en verdad también para asegurarse que esto que hemos logrado en estos años 2023, 24, 25, es donde el sector privado volteó a ver al Perú. En verdad, yo ya lo veía y todos lo veían. En el año 2021, 22, especialmente el 23, algo comenzó a pasar. Apenas el puerto de Chancay es una muestra de eso. Estaban pasando muchas cosas más. En verdad es una oportunidad. Es la oportunidad de que Proinversión, que es el que más conoce del proyecto, se haga cargo de que los proyectos se ejecuten, que es darle predictividad al privado. El día de hoy, ¿qué cosa estaba pasando en el sistema? Yo firmo un contrato de concesión con un privado, le doy la mano, me tomo una foto y luego le presento al Estado, ¿no? El Estado representando por decenas, cientos de funcionarios que van cambiando y rotando, que tienen muchas cosas importantes que hacer. Lo único que hace Proinversión son asociaciones público-privadas y en eso consiste el tema. Vamos a ser el ente rector, vamos a definir los lineamientos, vamos a hacer una autoridad importante en el tema, lo cual nos compromete y nos obliga a rendir cuentas sobre los proyectos, y no es sobre todo, es solamente sobre las asociaciones público-privadas, pero que no son miles de proyectos, son algunas decenas de proyectos que son muy importantes para el país y que no solamente es importante tomarse una instantánea en la adjudicación, en el contrato, es importante tomarse una instantánea especialmente el día que funciona. Y también hay que ver, el día que hay alguna dificultad, porque son contratos de largo plazo, es importante que haya una entidad que esté frente al privado, que conozca perfectamente el proyecto, que reconozca la manera técnica de resolver ese problema. Un poco por ahí va la reforma. Muchísimas gracias, economista. Luis del Carpio. Vamos a tomar una foto para... Como les dije a continuación, para respetar los tiempos, vamos a proceder con preguntas del público, una a cada panelista, ¿no? A Elder Cuba y al doctor Jorge Alba. Aquí, Elis, ¿me ayudas? Yo tengo una curiosidad muy grande que quisiera preguntársela a una persona como el doctor Elmer Cuba, que es una eminencia en economía. La infraestructura vial es muy importante, pero es muy importante la inversión y lo que se tiene que gastar en la infraestructura vial. Cuanto mejor sea la infraestructura vial, vamos a tener mejor transporte y un mejor desarrollo. Económicamente hablando, ¿a qué se debe que el Perú, ni ahora ni antes, los gobiernos no le pongan énfasis a priorizar las inversiones que deben hacerse? ¿Cuánto le cuesta al país no priorizar inversiones y no mantener la infraestructura vial que existe? Y hacer megaproyectos que posiblemente no se van a poder realizar, no se van a poder terminar. Nos vamos a endeudar
y lo que ya teníamos se está destruyendo. ¿Cómo afecta eso al Perú? Y permite poner un simple ejemplo. Yo nací en Ica, soy iqueño. Se habla de un tren rápido a Ica. Hace poco estuve en España. Ir de España a Sevilla en el AVE te cuesta más de 50 euros, o sea, 200 soles, y está subvencionado por el Estado. El ómnibus más cómodo y más caro que hay no cuesta ni 50 soles para ir a Ica. ¿Quién va a pagar esa diferencia? ¿El Estado puede pagar el 50% de esa inversión? Pregunto yo, ¿el Estado sabe cómo va a ser la retribución que va a tener una inversión o estamos malgastando el dinero? ¿Podemos crecer en un país como el nuestro al que queremos y al que queremos dejar para las futuras generaciones despilfarrando un dinero, a mi manera de ver, en vez de hacer las cosas que realmente se necesitan, económicamente hablando? Doctor Fuga, muchas gracias. A ver, el gasto que hace un país en infraestructura en general y en particular la vial va de la mano de la capacidad económica de ese Estado, ¿no? Y un Estado es capaz económicamente si el sector privado produce riqueza. Entonces, si la economía es fuerte y el privado produce riqueza, valor agregado, rentas, tú puedes cobrar el impuesto general a las ventas, que es el IVA, ¿no? Y el impuesto a la renta para poder llenar las arcas del Estado, y te volteas y aumenta la inversión pública en el país, ¿no? El caso de España es emblemático, que lo has tratado. Mira, en la época de la Guerra Civil Española, con Franco, el PIB per cápita de Perú y el de España eran iguales, ¿ah? No porque hayamos mejorado, ellos ¿no? cayeron fuertemente, pero desde la posguerra y de la Guerra Civil Española hasta ahora, España volvió a crecer, ¿no? Y mucho más rápido que nosotros. Y hoy día el PIB per cápita debe estar el doble, ¿no? O sea, su Estado también es el doble, ¿no? Y puede gastar el doble y puede subsidiar también. Y el privado también puede pagar ese transporte porque su ingreso es el doble que un peruano promedio. Entonces, el secreto del desarrollo es ese. O sea, ¿qué está detrás es la economía, ¿no? Una economía fuerte puede tener un Estado con los recursos para gastar, que no ha sido el caso peruano hasta el año 1993, en verdad. Porque hacia atrás, ¿no? En una economía estancada, pobre, en los 80 nos habíamos estancado, el PIB per cápita creció cero, o sea, ¿no? Una década para borra la década y no pasa nada, ¿no? Incluso, ¿cuál era la pobreza del Estado peruano a fines de los 80s? Que la recaudación total de Perú llegó a 5% del producto. Hoy día estamos en 20, ¿no? Digamos, 5, o sea, 5 veces menos. Efectivamente, no había plata ni para, no digo para hacer carreteras, para mantenerlas, ¿no? Yo me acuerdo de haber viajado a mediados de los 80 a Arequipa por tierra en un TEPSA y no había carretera. Había tramos, ¿no? Había tramos de la carretera que no existían, ¿no? Entonces en la noche había unas piedras ahí y entonces el chofer iba viendo las piedras para seguir. O sea, a ese nivel hemos llegado, ¿no? Crisis estatal. Cuando un país recauda 5, 6, 10% de producto, alcanza para pagar planillas, ¿no? A los trabajadores de la salud, a los profesores, a las fuerzas armadas y policiales y jueces, y algo de material y pare de contar, ¿no? Incluso en los 80s, cuando tú querías hacer una denuncia, tenías que ir a tu papel a la comisaría, porque no había papel para la denuncia, o tu tinta, ¿no? O en los colegios, pues había tiza hasta julio, ¿no? A partir de agosto los profesores o los alumnos o los papás ponían tiza, pues, ¿no? Ese hemos estado hace poco, o sea, no digo hace 100 años, como hemos comentado hace un momento, esto ha pasado hace 40 años, ¿no? En los 80s. Recién hemos reconstruido la economía desde el año 93 con este nuevo modelo económico, ¿no? La economía ha volado, la pobreza ha caído de 60 a 20, los ingresos han subido y el Estado, por primera vez después de 80 años de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, Perú se ha reconstruido, ¿no? Y por primera vez hemos tenido superávit fiscales, palabras pues, rarísimas en la historia de la República, ¿no? Que un país como Perú tenga superávit fiscal era insólito. Y así fue en los años 2000, ¿no? Superávit fiscales. Y ahora Perú es un país bajamente endeudado. La deuda pública peruana
es de 33% del producto, realmente baja. Y ahora hay espacio ahora entonces para sanamente un endeudamiento consistente con ese techo de la deuda para que puedas gastar más en infraestructura. Pero también, insisto, en la recaudación de la evasión. O sea, si tú logras bajar la evasión tributaria, que es de 40% de evasión en IGB y 40% en renta, tú tendrías ingresos públicos para gastarlos par y paso básicamente en dos cosas. Yo creo que el reto peruano, en sentido muy bien amplio, ¿no?, desde el punto de vista estatal, está en gastar solamente en dos cosas. Uno, todo lo que sea productividad, ¿no? Cualquier norma, decreto supremo, cualquier cosa que diga, oye, con esto va a poner la productividad de alguien en algún pueblito, o transversal, o de la minería, o la pesca, o el grafitero, ¿no? Si mueve 1 milímetro la productividad, esa norma es bienvenida. Y en eso cae, las carreteras caen en ese brazo, ¿no? Todo lo que sea productividad va para ahí. Y lo otro importante es igualdad de oportunidades, ¿no? Tienes que gastar igualdad de oportunidades. Todo lo que sea mejorar la educación, la salud, la movilidad de la gente, que pueda realmente brillar en su... Porque el pobre no es libre, pues, ¿no? El pobre no es libre ni de la caries, ¿no? Se muere. Entonces, si tú logras igualdad de oportunidades en nuestro país, que es tan heterogéneo y tan complejo, vas a avanzar. Y a veces hay políticas que hacen las dos cosas. O sea, hay políticas que no cubren los dos checks, ¿no? Mejora la productividad, igual oportunidades a la población. Esas son las mejores, ¿no? Entonces, cualquier gobierno del futuro que tenga eso en mente, esos dos criterios, mejora la productividad, mejora la igualdad de oportunidades, es bienvenido, ¿no? Y ahí cae el tema de la infraestructura vial. Pero no es posible pedirle peras al olmo. O sea, Perú no puede hacer eso si no crecemos más, ¿no? Si nos quedamos estancados, no va a ocurrir ese fenómeno. Y obviamente, pues, el 10% del total que se va a corrupción, ¿no? Entonces tenemos que enfrentar esos frentes. Corrupción, evasión tributaria, para poder tener más recursos públicos y gastarlos en nuestro país, ¿no? Pero la masa está ahí, o sea, el modelo está ahí. Tenemos el modelo económico idéntico a cualquier país desarrollado, ¿no? Si tú ves vis a vis los institutos, los organismos públicos, tenemos Banco Central, tenemos SBS, tenemos Antitrust, tenemos el regulador de telecomunicaciones, Poder Judicial Independiente, tenemos Fiscalía, tenemos todo lo que tiene cualquier país avanzado. Lo que pasa es que jugamos mal, ¿no? Es como la regla de fútbol. No hace falta, no solamente tienen que tener las reglas listas, sino jugar bien, pues, ¿no? Y juegas mal, ¿no? Si jugaremos mejor, seríamos, pues, el campeón del mundo, ¿no? Entonces, las reglas ya están ahí. Lo que pasa es que el ejecutor es malo, ¿no? No es confiable. El arquero se lleva la pelota, ¿no? Juega con doble, ¿no? Es un poco desigual la cancha, pero las reglas están ahí. Entonces, sobre esto hay que construir, ¿no? Pero la única manera de que esto pueda cambiar, efectivamente, es con más recursos públicos. Y solamente pueden hacerlo si hay más economía privada de mercado que crea riqueza, ¿no? Y ahí está el reto del país. Muchísimas gracias por su intervención, economista. ¿Alguien tiene otra pregunta más? Bueno, yo tengo una pregunta hablando sobre el mantenimiento de las carreteras. Para el doctor Jorge Alba, que nos pueda contar qué pasó en el terremoto 2007 con la carretera Panamericana Sur, ¿no? Rumbo a Pisco. ¿Qué daños sucedieron con la carretera? Bueno, efectivamente, el año 2007 hubo un evento sísmico importante que se registró en Pisco, si se refiere a eso, y afectó obviamente a la carretera Panamericana Sur, inclusive en una zona que se llama Hawái, que está en la subida para entrar a Chincha, en la antigua carretera, ¿no? Porque ahora hay otra pista que va, digamos, en paralelo un poco más al mar. Hubo sí un fenómeno importante. Hubo este fenómeno que había narrado yo brevemente en la primera intervención, hubo licuación de suelos, y esa licuación de suelos hizo que, además de salir volcancitos de arena, que sucede en la zona verde de la zona de Hawái, también afectó a la carretera, y la mitad de la carretera se quedó en el aire. Tuvo que hacerse un trabajo de reparación allí, y también hubieron problemas en la propia carretera, porque en esos cerros, estoy enfocándome en la zona de Hawái, pues la berma que había, en vez de ser horizontal, resultó vertical, ¿no? Porque había todo un movimiento de masa de ese cerro, que son dunas acumuladas de arena, ahí al costado, y se produjo eso. Entonces ese fue un efecto allí. También hubo problemas en un puente que tuvo que ser reparado, y por supuesto en ese sismo y en otros sismos las carreteras siempre han sido afectadas. También en el 2007 hubieron
bueno, fue una magnitud bastante alta, 7.9 en magnitud de momento sísmico, magnitud Karamori. Hubieron muchos derrumbes, por eso hacía mención también en mi exposición, muchos derrumbes en las carreteras que van hacia de penetración, ¿no? Hacia la sierra. Y bueno, muchas piedras cayeron y eso ocasionó una gran cantidad de material que había que remover. Entonces sí, efectivamente, los efectos de la acción de los sismos son muy importantes en las carreteras y eso tenemos que siempre tenerlo muy presente porque nuestro país es un país sísmico. Creo que ya todos saben que según las predicciones científicas ingenieriles, no hemos tenido un sismo muy fuerte en los últimos más de 200 años, ¿no? El gran sismo de 1746 que ocurrió y que destruyó Callao y que el agua entró hasta ciertos lugares, se está esperando que se repita. Y eso no ha ocurrido pues ni en el año 40, que fue un primer sismo del siglo pasado, ni en el año 74 en la zona de Lima, el 2001 fue en el sur, el 2007 fue en Pisco, y entonces las predicciones científicas dicen que en los próximos años, no se sabe cuándo, no se sabe el día exacto, se sabe el valor de la magnitud, que podría ser de 8.9, 8.8, ¿no? Ocurriría en dos zonas, se han planteado, ¿no? Uno que es frente a Lima y otro que es en el norte de Chile, sur del Perú. Esos dos lugares son los que están proclives a poder generar un evento sísmico, en tanto y en cuanto las mediciones de los desplazamientos con GPS satelitales, etcétera, significan que ahí hay mayor acumulación de energía, ¿no? La deformación no se está dando, entonces en algún momento se va a romper eso y se va a generar el sismo. Eso es lo que puedo opinar sobre este evento. Muchísimas gracias, doctor Jorge Alba, por su intervención. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta más? Por favor, si se puede identificar brevemente. Buenos días, soy Fernando Sillonis, muchas gracias por la invitación. Al doctor Alba, estoy totalmente de acuerdo con lo que él me propone vincular a Iquitos con Manaos, pero está descartada la posibilidad de una conexión terrestre, ya sea carretera o ferrovía, entre Iquitos y Yurimaguas, por el material y la dificultad de los aguajales. Si es viable o hay que descartarla, porque cada vez que uno ve Iquitos, lo que más piden los charapas es conexión con Yurimaguas, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, bueno, ya existe una carretera que es Tarapoto-Yurimaguas, ¿no? Y también existen puertos en Iquitos y en Yurimaguas. Yo creo que el camino va a tener que ser un camino fluvial. De hecho, había una propuesta que creo que no se concretó con un gobierno extranjero para hacer una especie de convenio. Era una ruta, digamos, haciendo algún tipo de dragado, vamos, en el centro del río Ucayali para poder conectar Yurimaguas con Iquitos. Pero el problema ahí está en que estos suelos y estos ríos de la selva son bastante pues, especiales, ¿no? Me acuerdo mucho de los dos terminales, el terminal fluvial de Yurimaguas y el terminal fluvial de Iquitos. Resultó ser que el Tribunal Fluvial de Iquitos estaba en peligro de ser erosionado por las aguas del río. Entonces se hizo una serie de investigaciones, trabajos, propuestas, etc. Y lo que sucedió es que el río Iquitos se retiró del terminal, con lo cual hizo que, digamos, esté inoperativo de alguna forma el terminal fluvial de Iquitos. Por otro lado, en Yurimaguas también ocurre lo mismo, ¿no? Había un terminal un poco sui generis por la naturaleza de las condiciones de esos suelos. Había un terminal que era flotante, por así decirlo, ¿no? Había una parte que podía moverse con el nivel de las aguas. Es una cosa que es realmente académica, inclusive ha aparecido esos diseños en varias publicaciones. Pero también quedó en desuso. Entonces se ha tenido que construir otro terminal en Yurimaguas, ¿no? Y yo creo que poner nuestro dinero, como dice el doctor Cubas, en algo que
en realidad no va a producir. Yo preferiría que se concentre uno en darle un buen mantenimiento a esos terminales y enfatizar en la comunicación fluvial, ¿no? Que también tiene dificultades. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio, el ingeniero también es exalumno, nosotros íbamos en viaje de promoción de Pucallpa a Iquitos, y ese viaje se frustró porque el río Amazonas en esos momentos estaba de bajada, ¿no? Y entonces no había navegación. Entonces ese es también un problema importante. Pero ciertamente que carreteras en la selva hay que tener mucho cuidado. Ya mi experiencia personal de la carretera Napo-Putumayo que mencioné en mi explicación, pues fue una inversión que no se ha recuperado, ¿no? Y que en realidad creo que hasta los narcotraficantes la usaban para poder ahí aterrizar y sus avionetas y llevarse la droga. Esa es una gran dificultad que hay que darle bastantes vueltas y bastante pensamiento, creo yo. Gracias. Muchas gracias por su intervención. A ver, tenemos tiempo para una pregunta más. Hay un alumno, Anthony, va a presentar una pregunta. Buenos días. Es Jorge Alhurtado, una pregunta para usted. Desde su experiencia, ¿cómo puede integrarse mejor la gestión de recursos hídricos con el diseño de infraestructura vial en zonas rurales o de alta pendiente? Desde su experiencia. La gestión de recursos hídricos significa, en mi concepto, el poder conseguir el agua, ¿no es cierto?, para poderla acumular, ya sea en represas, en lagunas, en lo que fuera. Y en ese sentido creo que sí nos queda mucho por hacer. Había en algunos años anteriores una necesidad de sembrar el agua, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Creo que el doctor Kuczynski era uno de los que favorecía esa condición, ¿no? Y realmente creo que es importante poder acumular el agua porque mucha de nuestra escasa agua, sobre todo que hay en la costa, no en la sierra ni en la selva, se va al mar, ¿no? Entonces, una de las situaciones que era muy importante de hacer era, por ejemplo, recuperar esos recursos de agua, y esa fue una idea de uno de mis antiguos profesores, el ingeniero Ernesto Maishi Guevara, que ya falleció, de poner en el río Rímac unas barreras para que cuando venga esta gran avenida del agua en el río Rímac, el agua se pueda infiltrar en los pozos. Gran parte del agua que se consume en Lima es producto de pozos subterráneos, ¿no? Los cuales el agua está acumulada en ese gran reservorio que tenemos por debajo de la tierra, ese gran paquete de gravas que son de 400, 500 metros de potencia, y el agua que está ahí se extrae en determinadas épocas. Ahora, para las zonas rurales, que creo yo le va la pregunta, bueno, no veo mucha hilación entre la comunicación de caminos rurales con la acumulación del agua. Solamente que los caminos rurales servirían para el transporte, ¿no? No creo que estemos en condiciones de extraer el agua acumulada para poder llevarla a las poblaciones. Creo que eso no sería el camino, sino el camino sería la comunicación fundamentalmente con los caminos vecinales. Y por supuesto que el tema del agua es un gran tema. No se trata de un asunto de esta reunión, de este fórum, pero sí creo que es un factor muy importante que todavía tenemos muchísimo que hacer. No podemos desperdiciar el agua que va hacia el mar en unas épocas en que no la podemos acumular. Muchísimas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Bueno, creo que no hay tiempo para más, ¿o sí? ¿Alguna pregunta ahí? Buen día, ingeniero Jorge Alba. Mi consulta va más que nada a lo que mencionó antes sobre la integración modal en nuestro país. ¿Cuál es la visión futura que se tiene para unir la línea 1 con la línea 2? Ya que me parece que la línea 2 va a estar interconectada con las demás líneas, la 3 y la 4. ¿Cuál sería la actualización que se requiere en la línea 1 para poder unirla a la línea 2? Bueno, lo de multimodal, pues el transporte el multimodal significa que se combinan varios tipos de transporte, como por ejemplo el muelles con el aeroportuario y con el de carreteras. En la pregunta que se hizo anteriormente con relación a la ciudad de Iquitos, por ejemplo, creo que allí hay que insistir bastante con el transporte aéreo, ¿no? Y de hecho hay bastantes aviones, avionetas que
se emplean en toda la zona de la selva, yo diría entre Tarapoto, Yurimaguas, Contamana, Requena, etc. Hay mucho transporte aéreo porque, como ya se dijo, pues irse por tierra es complicado, no existe esa alternativa, y irse también por el transporte fluvial es dificultoso, sobre todo en épocas de bajada, de sequía, ¿no? Porque no hay pase, inclusive para las lanchas y los transportes locales. Entonces, lo que hay que, yo creo, es que combinar ese tipo de transportes, ¿no? El transporte terrestre, el transporte ferroviario, el transporte acuático, el transporte aéreo. Cuando se están pensando, como se ha dicho ya aquí, todos estos puertos nuevos que van a hacer, tiene que también haber un buen servicio de cabotaje, ¿no? O sea, a veces por agua, creo yo, el costo del transporte podría ser menor, y de hecho habría que alimentar también a los puertos estos importantes que van a haber o que ya existen, pues Paita, Salaberry, ahora Chancay, Callao, Marcona, pero van a haber 2 muelles más, San Miguel, San Nicolás y San Juan. Hay otra alternativa más al sur, y por supuesto Matarán y Hilo. Pues tiene que haber, creo yo, para puertos más pequeños, tiene que haber un sistema de cabotaje, un sistema de transporte, no solamente de personas, sino también de bienes. Yo me acuerdo mucho, porque mi familia es del norte, ¿no? Y cuando querían venirse de Lima hace muchos años, lo que hacían era ir al muelle y tomar el buque, ¿no? Y el buque, digamos, lo traía hasta Lima, ¿no? Había carreteras en esos años y el transporte acuático era muy importante. También, por ejemplo, otro de los sistemas es el siguiente. Ahora mi hijo está viviendo en Buenos Aires, está con el Banco Mundial. Por cierto, el Banco Mundial pues debe estar muy fastidiado con la actitud del gobierno de haber eliminado ese proyecto aquí. Pero él, para irse, por ejemplo, a Uruguay, toma el buque, ¿no? Y se van como si fuese un transporte pues, público, el irse por lancha, ¿no? Entonces sí creo que todos estos sistemas deben de ser combinados y pensados en una integración global de todos los sistemas. También los ferrocarriles, ¿no? Y aquí quiero hacer un comentario porque mi posición más que nada es académica, ¿no? Yo soy profesor universitario de muchos años y creo que tenemos que cambiar el enfoque, ya que estamos en una universidad, la San Ignacio de Loyola, cambiar el enfoque en la formación académica de los estudiantes. Por ejemplo, en mi universidad, que es la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, no había cursos de ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? No había cursos de puertos, ¿no? Y eso no puede ser, pues, porque en un país en que tiene que depender de este tipo de infraestructura, se tiene que tener especialistas en esos campos. No había un curso de desastres, y eso es también muy importante. Entonces, hay mucho que hacer en el término de la formación académica. Por eso, en la parte final de mi exposición, yo enfaticé eso, ¿no? Si no se puede hacer en el antegrado, se debe hacer en la maestría. Hay que hacer una maestría en ingeniería vial, entre otros, o hay que hacer diplomados. Y creo que en eso está esta universidad en particular en camino. Creo que hay que seguir por ese camino, tenemos que seguir formando a la gente en esas capacidades. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alba. Bueno, finalmente agradecemos profundamente a nuestros panelistas por sus brillantes intervenciones y a todos ustedes, ¿no?, los asistentes. Este foro ha reafirmado la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, la academia y el sector privado para impulsar la infraestructura vial como pilar del desarrollo nacional. En nombre de Lucil y del Instituto ILIEF, Instituto Jorge Lasarte, presidente, damos por concluido este encuentro, esperando que haya sido de provecho y reflexión para todos. Muchísimas gracias y hasta una próxima edición.